presentar ahora son algunas conclusiones, algunos resultados preliminares acerca de mediante qué modelos de análisis conceptual puede enfocarse mejor el tema de la conflictividad minera en el Perú, ¿no? Bien, el título entonces es Conflictos mineros en el Perú, propuesta de un marco conceptual en términos de deliberación, agencia social y reconocimiento. Parte 1, la realidad del conflicto minero, contradicción entre crecimiento e insatisfacción. Lo que les voy a presentar ahora son algunas conclusiones, algunos resultados preliminares acerca de mediante qué modelos de análisis conceptual puede enfocarse mejor el tema de la conflictividad minera en el Perú, ¿no? Bien, el título entonces es Conflictos mineros en el Perú, propuesta de un marco conceptual en términos de deliberación, agencia social y reconocimiento. Parte 1, la realidad del conflicto minero, contradicción entre crecimiento e insatisfacción. Lejos de verse amainados, los conflictos aumentaron en cantidad e intensidad, siendo lo más desconcertante el hecho de que se concentraran precisamente en aquellas zonas que percibían canon minero o en jurisdicciones aledañas a la zona de explotación minera. Los rediseños institucionales no consiguieron mejorar los indicadores de bienestar social y económico en las regiones mineras, y más bien, parece ser, paradójicamente, los principales causantes de la escalada de conflictos. En buena cuenta, las políticas redistributivas implementadas no solo resultaron ser ineficaces para aquietar la oposición y descontento popular, sino además contraproducentes. De esta manera, el potencial constructivo del conflicto social se minimiza estratégicamente, se obtura y distorsiona, en la misma proporción en que los involucrados minimizan, obturan y distorsionan sus demandas, traducidas ahora a estrictos reclamos monetarios. Esta paradoja entre el aumento de políticas redistributivas y la insatisfacción creciente es lo que trataré de aclarar a continuación, la segunda parte de esta presentación. Segunda parte, entonces, alternativas a la interpretación redistributiva propuesta de un marco conceptual. Con la propuesta de análisis que presento, quiero interpretar los conflictos desde una perspectiva diferente. Para ello parto de la hipótesis de que el problema central no es de carácter redistributivo. A tal efecto, expondré sucesivamente 3 modelos, mostrando comparativamente las ventajas y las limitaciones de cada uno, así como el modo en que pueden complementarse para estructurar un marco conceptual comprensivo de interpretación y análisis de conflictos. Lo que de ello resulte tendrá el estatus de una hipótesis de trabajo teóricamente fundada, pero cuya eficacia deberá todavía terminar de ser corroborada en la práctica mediante trabajo de campo. El modelo democrático deliberativo. La más importante ventaja de este modelo es que se enfrenta directamente a la habitual lectura redistributiva del conflicto, mediante la incorporación de una dimensión adicional representada por la necesidad de deliberación público-política. Este modelo coloca en primer plano el rol insustituible que tienen los derechos de participación política en la vida ciudadana. La deliberación es el espacio de resolución de problemas sociales e interpretación colectiva de las necesidades de las partes en disputa. Ello evita la imposición unilateral de ciertas nociones de desarrollo y bienestar. Para el modelo deliberativo, la inclusión no significa otra cosa que poder tomar parte equitativamente en los procesos discursivos, una vez que ha surgido un desacuerdo. Es decir, poder ingresar en las esferas que el sistema político debe poner a disposición de todas las personas, para que manifiesten su disconformidad y deliberen en torno a cualquier tipo de asunto que los afecte. Según esto, el conflicto surgiría cuando las partes perciben que estos mecanismos no funcionan. Es decir, cuando al tener una demanda que esperan poder expresar y tratar públicamente, los actores no encuentran las vías adecuadas para que esto sea posible, para que su voz sea oída y sus aportes considerados significativos y dignos de ser tomados en consideración. A pesar de todas sus virtudes, este primer modelo presenta una importante limitación, que puede resumirse como sigue. Para que la deliberación funcione correctamente y conduzca a mejoras en la calidad de vida de las personas, se requiere una serie de exigentes condiciones materiales, sociales y culturales.
así como un grado mínimo de desarrollo de ciertas capacidades argumentativas. Pero resulta que muchas de estas condiciones coinciden precisamente con aquel estado de cosas que la deliberación misma debería propiciar. Al no darse dichas condiciones, la deliberación no puede ser realizada, con lo cual la situación previa de desventaja permanece o se agrava, se genera un círculo vicioso. Segundo modelo, el modelo del desarrollo humano y el enfoque de las capacidades. De acuerdo con la posición defendida por Amartya Sen, el poder es la capacidad de una persona de realizarse de modo integral a lo largo de toda su vida, según los parámetros que ella misma considera valiosos. Esta realización involucra diversas formas de agencia social, esto es, el cumplimiento de diversas funciones en diversos contextos sociales. Según la definición de Sen, capacidad es una clase de poder que opera como una suerte de catalizador individual que convierte recursos multipropósito en bienestar real. Por recurso se entiende aquí todo aquello que de uno u otro modo es susceptible de ser distribuido o repartido y que puede ir desde oportunidades o libertades básicas hasta recursos materiales como dinero, bienes de consumo o incluso infraestructura, escuelas, etc. Estos bienes multipropósito, que los defensores de una solución redistributiva consideran como el objeto central de las políticas de Estado, no son, por decirlo así, valiosos en sí mismos. Su valor no es intrínseco, sino que le viene dado en función de cómo son utilizados por las personas que los reciben. Pero para ser utilizados se requiere lo que se llama capacidad de conversión. A pesar de su aproximación multidimensional al problema del desarrollo, este modelo no ofrece una explicación satisfactoria de la problemática del surgimiento del descontento y el conflicto social. Si bien esta aproximación establece qué es aquello que las personas podrían legítimamente desear como requisitos para el cumplimiento de sus planes de vida, no queda igualmente claro por qué y bajo qué criterios podrían exigirle de manera legítima a alguien, sea este alguien un grupo de personas, instituciones, empresas o el Estado mismo, que fomenten o no impidan una tal realización. Por ello, al no haber una justificación para tal exigencia, no habría un motivo convincente para la demanda y el reclamo social. Tercer modelo, el modelo del reconocimiento y el poder social constructivo. Este modelo se concentra en las diversas formas de participación social requeridas para el desarrollo pleno de la personalidad y la identidad. En cuanto a su base informacional, esta perspectiva no se halla muy lejos de la propuesta de Sen, en la medida en que también reconoce que desarrollo y libertad requieren un conjunto multidimensional de esferas de interacción. Una de las ventajas de este modelo frente al de Sen es, no obstante, el uso de la reconstrucción histórico-genealógica, de las bases normativas sobre las cuales las sociedades capitalistas han constituido sus diferentes ámbitos de participación, para ofrecer así una aproximación a la gramática de las demandas y luchas sociales. La noción de poder asociada comúnmente a esta aproximación tiene un alcance más amplio que la del primer modelo. Ambas concepciones se asemejan en que le reconocen al poder una función esencialmente intersubjetiva. A diferencia de la primera noción, no obstante, el poder aquí no es necesariamente sinónimo o causa directa de un consenso. Este modelo, permite una mejor clave de explicación del caso de la minería, ya que se concentra en la pregunta por la múltiple motivación moral y normativa de las demandas, luchas y conflictos sociales, desde la perspectiva de los propios actores. Las preguntas que contempla son: ¿qué es aquello que los individuos perciben como vulnerado? En relación a qué expectativas se sienten traicionados al grado de propiciar un enfrentamiento con órdenes y estructuras vigentes, y en qué medida tales reclamos pueden considerarse justificados. La fuerza normativa implicada en la necesidad de retribución o corrección del daño es lo que permite llamar a todas esas demandas morales. La pregunta que motiva las dudas al respecto es: ¿por qué ante la promesa de mayores recursos y bienestar total no existe entonces conformidad, sino todo lo contrario? A partir de lo expuesto y confrontándolo con la realidad, pareciera sensato afirmar que las demandas no se refieren simplemente a la exigencia, instrumentalmente motivada, de la posesión de mayores bienes o recursos. Esto es, no se trata exclusivamente de un reclamo por una recolección y redistribución más justa de las riquezas mediadas por el Estado. Las demandas, como se observa en las encuestas, se suelen referir a otras muchas formas de participación social. Las demandas son multicausales, pues multidimensionales son las esferas de interacción en las cuales puede esperarse reconocimiento recíproco.
Consecuentemente, la libertad se entiende en este modelo como la posibilidad de desarrollar sin obstáculos y plenamente la personalidad, mediante la participación en todas las esferas de interacción reconocidas y sancionadas normativamente en una sociedad dada. O dicho con Sen, como la capacidad de actuar orientados a la constitución de la identidad y de perseguir de modo autónomo lo que uno tiene razones para valorar. La noción de desarrollo humano responde a esta idea de libertad. Como se ha visto entonces, el conflicto se produciría cuando los individuos experimentan la existencia de obstáculos, expresado bajo la forma de ciertas prácticas, instituciones o estructuras sociales, pero también de medidas o políticas estatales concebidas de modo utilitario. Obstáculos, digo, que dificultan su realización plena como seres libres. Esto es, cuando algo bloquea injustificadamente su capacidad de agencia, en el sentido antes indicado.